Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a continuar con técnicas de factorización. El día de hoy vamos a trabajar con factor común por agrupación. Tenemos dos ejercicios propuestos. Vamos a iniciar con el primero, identificando como siempre cuántos términos tiene el polinomio. Aquí nosotros tenemos el primero, que es 2x², el segundo término es 3xy negativo, el 4x, que también es negativo, y un cuarto término que es 6y. Entonces tenemos un polinomio de 4 términos. Para identificar el caso de factorización, lo que debemos hacer es recurrir con los conocimientos previos, en donde debemos tratar de resolverlo por un factor común. Si nosotros observamos, en los coeficientes tenemos 2, 3, 4 y 6. Si intentamos sacar el máximo común divisor de los 4 términos, no podemos. De igual manera, en las letras, si buscamos una que se repita en todos los términos, aquí podemos tener x, en el segundo término también existe la x, en el tercer término también existe, pero en el cuarto ya no tenemos esa x. Entonces, en este caso debemos recurrir a la agrupación para obtener factores comunes. Esta agrupación se puede dar de múltiples formas. En este caso, como es un polinomio con 4 términos, lo que normalmente suele ocurrir es que se deben agrupar de a dos. Podemos agrupar el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, o también podríamos agrupar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Esto ya depende del ejercicio, con lo cual al final el objetivo es encontrar factores. Entonces ahora proponemos agrupar el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto, para ver si de esta manera podemos encontrar los factores. Para crear los paréntesis de agrupación, siempre delante de ellos existe un signo más, así que aquí vamos a colocar los dos términos. El primero es 2x² menos 3xy, y ahora vamos a agrupar los otros dos términos que faltan, siempre colocando un más delante, abrimos el paréntesis, y aquí va a ir menos 4x más 6y. Y de esta forma hemos agrupado los dos primeros términos en un paréntesis y los otros dos términos en otro paréntesis, recordando siempre que deben ir signos positivos siempre que hemos creado nuevos paréntesis. El siguiente paso es, en cada paréntesis, encontrar un factor común. Entonces primero vamos a fijarnos únicamente en esta parte del ejercicio y trataremos de sacar un factor común. Empezamos con los signos. El 2 es positivo y el 3 es negativo. No existe factor común en los signos, entonces pasamos al coeficiente. Entre 2 y 3 no existe el máximo común divisor, ya que el 2 y el 3 no se pueden dividir para un mismo número. Y en la parte literal nos fijamos en las letras que tenga el primer y segundo término. Aquí podemos observar que se está repitiendo la letra X en los dos términos. Entonces vamos a decir que el factor común es esa letra X. Eso es lo que tienen en común. Y siempre escogemos la que tenga el menor grado. En el primer término tenemos al cuadrado y en el otro elevado a la 1. Entonces se queda elevado a la 1, que eso generalmente no se escribe. Como ya hemos hallado el factor común, el siguiente paso es abrir un paréntesis. Y ahora lo que haremos es dividir cada uno de los términos para el factor común. Empezamos dividiendo 2x² para el factor común x. El 2 no tenemos nada con que dividir, únicamente lo copiamos, o es lo mismo que hacer 2 para 1 igual a 2. Para dividir la parte literal, como es x² para x, tienen la misma base, conservamos esa base que es la x y restamos los exponentes. 2 menos el 1 que existe en el exponente del denominador, nos queda elevado a la 1. Entonces ya tenemos el primer término dentro del paréntesis, que es 2x elevado a la 1 o simplemente 2x. Ahora vamos a dividir el segundo término, que es menos 3xy, dividido para el factor común x. Hacemos la ley de signos, menos del numerador con el más del denominador, el resultado es negativo. El 3 no tenemos nada con que dividir, lo copiamos, x con x se eliminan y nos queda la y, que tampoco tiene nada con que dividirse, así que únicamente la copiamos. Y nos queda el siguiente término,
menos 3y. Ya no tenemos nada más que dividir, hemos dividido los dos términos para el factor común, entonces cerramos el paréntesis. Ahora en el siguiente paréntesis vamos a repetir el proceso de encontrar el factor común. Copiamos el signo más. Empezando con los signos, el 4 es negativo y el 6 es positivo, entonces no tienen signos en común. Vamos a pasar a la parte del coeficiente. Para sacar el factor común entre el 4 y el 6, debemos obtener el máximo común divisor. Vamos a escribir el valor 4 y el valor 6. Y buscamos para qué son divisibles estos números. Empezamos con el menor valor posible, que es tratar de dividir para 2. Al 4 lo podemos dividir para 2 si se puede sacarle la mitad, y al 6 también. Entonces vamos a dividir para 2. 4 para 2 es 2 y 6 para 2 es 3. Volvemos a repetir el proceso y buscamos un número que sea divisible para los dos valores al mismo tiempo. Entonces entre el 2 y el 3 observamos que ya no existe un valor en común para el cual dividir, por lo tanto el factor común en el coeficiente es 2. Ahora buscamos un factor común en las letras. Esta parte literal es X y la otra es Y. Como no son las mismas letras, no tienen nada en común, no existe el factor común en la parte literal, únicamente se queda el valor 2. Como ya hemos encontrado el factor común, el siguiente paso es abrir un paréntesis. Empezamos dividiendo menos 4x para el factor común 2. Como el 4 es negativo y el 2 es positivo, en ley de signos, menos entre más, el resultado es negativo. 4 para 2 es 2 y la x no tiene nada con que dividir, entonces la copiamos. El valor encontrado es menos 2x. Ahora dividimos el siguiente término, que es 6y positivo, para el factor común 2. 6 para 2 es a 3 y la y no tiene nada con que dividirse, la copiamos y nos queda 3y positivo. Entonces escribimos más 3y. Como hemos acabado de dividir, cerramos el paréntesis. El siguiente paso en el ejercicio es buscar si ya tenemos un factor común entre los términos que nos han quedado. Aquí tenemos un solo término y acá tenemos el otro término. El ejercicio se convirtió en un binomio en el cual tenemos que volver a encontrar ahora un factor común. Al tratar de buscarlo, aquí nosotros tenemos x y aquí el 2 no tienen nada en común, y si buscamos los paréntesis, podemos observar que el paréntesis del primer término con el paréntesis del segundo término son muy similares. Se repite el valor 2x con el valor 2x en el segundo término, y tenemos menos 3y, pero acá más 3y. Como coinciden los coeficientes y la parte literal, pero no los signos, vamos a hacer un cambio en esos valores. Entonces copiamos el primer término conforme se encuentra, que es x que multiplica a 2x menos 3y, y aquí vamos a cambiar los signos. El más que nosotros tenemos fuera del paréntesis lo vamos a cambiar por menos, entonces se convierte en menos 2, abrimos el paréntesis, y como ya hemos hecho el cambio de signos, entonces ahora podemos cambiar también a los signos que están dentro del paréntesis. El menos 2x se convierte en más 2x y el más 3y se convierte en menos 3y. Entonces ahora observamos en el ejercicio que el paréntesis del primer término ya coincide con el paréntesis del segundo término. Ya tenemos un factor común. Copiamos el paréntesis, ya que es el factor común, y abrimos un paréntesis donde vamos a colocar la división de cada uno de los términos. Dividimos entonces el primer término para el factor común. El primer término es x que multiplica a 2x menos 3y, dividido para el factor común, que es el paréntesis 2x menos 3y. Se pueden simplificar el paréntesis del numerador con el denominador porque son iguales, y nos queda la letra x, que ese va a ser el primer valor del segundo paréntesis del ejercicio.
Ahora dividimos el otro término, que es menos 2 que multiplica a 2x menos 3y, para el factor común, que es el paréntesis 2x menos 3y. De igual manera podemos simplificar el paréntesis porque son iguales y nos queda únicamente el valor menos 2. Colocamos el valor menos 2 y podemos cerrar el paréntesis. De esta forma, el polinomio de 4 términos se ha descompuesto en 2 factores. Para el siguiente ejercicio vamos a empezar contando los términos. El 2am es un solo término, menos 2an es el segundo término, 2a positivo es el tercero, el valor m es el cuarto término, el quinto término es más n y el sexto término es menos 1. En este ejercicio entonces se trata de un polinomio con 6 términos. Entonces, para agrupar, podemos observar que el primer término tiene un 2, el segundo término también tiene el 2 y el tercer término también comparte el valor 2. Esto nos hace intuir que los 3 primeros términos podrían agruparse en un solo paréntesis y dejar los otros términos en otro paréntesis. Se crearían entonces 2 agrupaciones. Pero también podríamos agrupar de a 2 y buscar si esa es la forma adecuada de resolver el ejercicio. Entonces vamos a agrupar los 3 primeros en un solo paréntesis. Empezamos colocando el más y ahora podemos crear signos de agrupación. Colocamos los términos 2am menos 2an y más 2a dentro de un solo paréntesis. Ahora, para crear el otro paréntesis siempre creamos el más delante y ahora abrimos el paréntesis y aquí va a ir el valor menos n, más n y menos 1. Hemos creado 2 grupos para resolver el ejercicio. Nos vamos a fijar únicamente en el primer paréntesis y vamos a encontrar el factor común. Primero empezamos con los signos. El primer término es positivo, el segundo es negativo y el tercer término es positivo. No existe factor común en los signos. Ahora nos fijamos en los coeficientes. Como el primero, segundo y tercer términos tienen el valor 2, entonces tenemos el factor común 2, que es lo que se está repitiendo en cada uno de los términos. Y en la parte literal observamos que la letra que se está repitiendo en cada uno de ellos es la letra A. Entonces también es parte del factor común. Creamos el paréntesis y ahora vamos a dividir cada uno de los términos que tiene el paréntesis para el factor común. Empezamos dividiendo 2am para el factor común 2a. El 2 con el 2 se pueden eliminar, también la letra A con la letra A y únicamente quedó la letra m. Entonces ya tenemos el primer término que va dentro de este paréntesis. El siguiente término es menos 2an y lo dividimos para el factor común que es 2a. Como hay un menos, aquí podemos tener el más para hacer la ley de signos. Menos entre más, el resultado es negativo. El 2 con el 2 se puede eliminar, también la letra A con la letra A y nos queda únicamente la letra n. El siguiente término es menos n. Finalmente tenemos el valor 2a dividido para el factor común 2a. Podemos eliminar 2a con 2a y el resultado es 1 positivo. Entonces aquí tenemos el tercer término más 1. Ahora repetimos el proceso en el segundo paréntesis y buscamos un factor común. Empezamos fijándonos en los signos. El primer término es negativo, el segundo positivo y el tercero nuevamente negativo. No tienen nada en común. Si nos fijamos también en los coeficientes, m y n no tienen coeficiente, entonces tampoco existe un factor común en los coeficientes. O a su vez podríamos decir que el factor común que tienen es el 1, debido a que en el primero y segundo términos existe el valor 1. Aunque eso no suele escribirse. Por lo tanto, buscamos ahora un factor común en la parte literal. El primer término tiene la letra m, el segundo tiene la n
y el tercer término es independiente, no tiene ninguna letra. Como no logramos encontrar nada que tenga en común, únicamente vamos a copiar los valores, ya que no pudimos trabajar en el segundo paréntesis. Para el siguiente paso buscaremos un factor común en los dos términos que ahora se han creado. Al fijarnos en cada uno de estos paréntesis, nosotros observamos que existen las mismas letras y el mismo término independiente. Lo único que cambia es que están invertidos los signos del primer paréntesis con el del segundo. Por lo tanto, copiamos el primer término conforme se encuentra, y en la segunda parte del ejercicio vamos a cambiar los signos. El signo más que está fuera del paréntesis lo cambiamos por menos, y ya podemos crear dentro del paréntesis el cambio de signos. Menos m se convierte en más m, más n se convierte en menos n, y menos 1 se convierte en más 1. Ahora sí podemos identificar que el primer paréntesis es exactamente igual al segundo paréntesis. Y ya hemos descubierto el factor común, que es m menos n más 1. Y continuando el proceso, abrimos el paréntesis y aquí vamos a colocar la división. El primer término que debemos dividir es 2a que multiplica a m menos n más 1 para el factor común, que era el paréntesis m menos n más 1. Podemos eliminar los paréntesis porque son exactamente iguales y nos queda el término 2a. Escribimos dentro del ejercicio el valor 2a y ahora dividimos el segundo término para el factor común. Tenemos menos paréntesis m menos n más 1 para el factor común, que es paréntesis m menos n más 1. Recordemos que aquí existe un 1 delante y esto nos sirve para poder simplificar los paréntesis y nos queda el valor menos 1. Escribimos el valor menos 1 y hemos encontrado los valores del ejercicio. Finalmente, analizando los ejercicios, podemos entender por qué este caso se llama factor común por agrupación, y eso es porque existe la necesidad de crear paréntesis en el ejercicio para que se puedan desarrollar.